¿Qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora nos ayuda a generar ideas, conocimientos y análisis a partir de lo que vamos leyendo. ¿Qué es la lectura? La lectura es la comprensión de un texto. La importancia de la lectura es porque nos ayuda en lo personal, lo social y los aspectos académicos de nuestra vida diaria. Dentro de la comprensión lectora hay tres modelos: el modelo interactivo, el modelo ascendente y el modelo descendente. El modelo interactivo unifica los otros dos modelos y es a partir del conocimiento explícito del texto más el conocimiento previo del lector. El ascendente va desde conocer las unidades más pequeñas y básicas de un texto hasta conocerlo y comprenderlo completamente. El modelo descendente va desde comprender el texto entero hasta comprender las unidades más básicas del texto. Las estrategias dependen del tipo de texto que ya estás leyendo. Por ejemplo, en el caso de un texto académico, que son aquellos que su finalidad es explicar un tema de manera objetiva, utilizan estrategias como el actualizar el conocimiento previo, realizar una lectura flotante, es decir, una lectura de inicio a fin, ubicar el texto en un específico en un contexto amplio, revisar el índice e identificar las temáticas, indagar sobre el autor, sus obras, el contexto en el que se encontraba, su fecha de nacimiento, etc. Tomar notas, apuntes y utilizar gráficos como esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos. En el caso de los textos literarios, que son obras artísticas que usan recursos retóricos o literarios, utilizan estrategias como el plantear preguntas, activas conocimientos previos, formula predicciones sobre lo que va a pasar, lees la introducción, tomas apuntes, identificas la temática sobre de qué habla y analizas los personajes. Y es todo. Existen tres niveles de lectura. La lectura selectiva, que es leer de forma rápida lo que realmente nos interesa. Los tipos de lectura son ojear, buscar palabras clave y leer de principio a fin el texto. La lectura analítica o inferencial es dar como prioridad los objetivos del autor y acercarse al texto de una manera crítica. Los objetivos son identificar el material, determinar cómo resolver el problema que quiere resolver el autor, identificar la relación entre las partes del material, comprender la relación entre un texto con otros parecidos e identificar la relación entre un libro con la sociedad. La lectura crítica es que el lector relacione sus experiencias personales con las ideas de un autor. De la comprensión lectora se derivan las estrategias de lectura, que son estas. Son las acciones planificadas que buscan conseguir una sencilla comprensión lectora. Entre estas estrategias tenemos el leer en voz alta, es el expresar tu lectura de manera oral, de manera que puedes escucharte a ti mismo y otros también pueden hacerlo. Esta estrategia tiene como beneficio el mejorar tu pronunciación. Luego tenemos la lectura en silencio, que es leer mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Es el recibir el mensaje escrito por medio de la vista para después decodificarlo sin necesidad de pronunciar alguna palabra. Y luego está la lectura secuencial, que es leer un texto de inicio a fin sin repetir, sin hacer alguna aclaración o regresarte a intentar profundizar en cierta frase o palabra. Luego tenemos la estrategia de lectura puntual, que ubica contenido específico, es decir, que busca una palabra clave para encontrar un concepto o una idea principal. Luego, por último, tenemos la estrategia de lectura rápida, que es intentar entender un texto en el menor tiempo posible.
Hola, soy Jimena y voy a hablar sobre el proceso lector. El proceso lector se define como un camino o los pasos que siguen las personas para leer, lo cual los convierte en lectores, y el lector viene siendo el individuo que analiza lo que está leyendo. Viene también el texto, el cual es un conjunto de expresiones lingüísticas que se dan a través de una lectura. El texto tiene 5 características, que son la coherencia, la cohesión, la concordancia, la adecuación y la claridad. En la coherencia podemos ver la relación lógica entre las ideas de un texto. En la cohesión podemos ver la conexión armoniosa entre las diversas partes de un texto. En la concordancia podemos ver la armonía del adjetivo con el sustantivo, el verbo y finalmente con el sujeto. En la adecuación se adapta al contexto de la situación comunicativa, y pues la claridad se encarga de que el lector tenga una lectura sin dificultad y le sea fácil leer. También está el contexto, lo cual es todo lo que rodea el texto. Viene siendo la circunstancia, el tiempo y el lugar. También hay 3 etapas para la lectura, las cuales son la prelectura, la lectura y la poslectura. La prelectura es donde se hacen predicciones y se activa la información previa al texto. La lectura es donde comprendemos la información de un texto. Y finalmente la poslectura es la transferencia de conocimientos. El lector interno viene siendo aquel que es activo y constructivo, que interpreta los textos a partir de sus conocimientos. Gracias.